Hola, vamos a hablar en estas cápsulas jurídicas de los juicios sucesorios, el juicio testamentario, el juicio intestamentario o de sucesión legítima, que es cuando no existe testamento. Vamos a hablar de qué puede hacer el testador en un testamento, quién puede ser heredero. No todos pueden ser, hay unos que están impedidos por la ley y otros que son incapaces. Vamos a hablar también de la figura de la albacea, importantísimo, porque la ley le impone una serie de obligaciones que ignorarlas y no aplicarlas le puede llevar a que le impliquen responsabilidades legales e incluso a que pierda la parte proporcional de la herencia que le corresponda. Hablaremos de las etapas de cada uno de estos procedimientos y los criterios que ha emitido la Corte en relación a ellos. Le hablaremos de las formalidades que deben de cumplirse y las situaciones que debe de prever para evitar que en un futuro, a través de una declaración judicial, su testamento se declare nulo u inoficioso. Hablaremos, por supuesto, de la importancia de hacer un testamento, porque hoy en día, con el avance de la tecnología, es muy factible que muchas personas tengan acceso a sus datos personales y puedan apropiarse de manera ilegal de los bienes que seguramente a ustedes les costó mucho trabajo generar en vida. Son bienes en riesgo. Seguramente estas cápsulas les serán de mucho interés. Lo invito a que nos sigan. Todos debemos estar conscientes que durante nuestra vida generamos un patrimonio, que es todo aquello que es susceptible de ser evaluado en dinero. Por ejemplo, bienes muebles, bienes inmuebles y algunos derechos. También durante nuestra vida generamos algunas obligaciones y deudas que no se extinguen con nuestra muerte. Pues bien, por esas razones, nuestra legislación establece la obligación de llevar a cabo un juicio sucesorio con el objeto de transmitir la titularidad de ese patrimonio, de esos derechos y obligaciones, a alguna persona o a algunas personas, ya sea la que usted designe en un testamento o bien a las que la ley presume que usted hubiera favorecido con la transmisión de su patrimonio, y a falta de ellos dos, a la beneficencia pública. En México existen dos formas de transmitir el patrimonio después de la muerte. Esto es a través del juicio sucesorio testamentario y a través del juicio sucesorio intestamentario, también conocido como intestato o de sucesión legítima, que es cuando no existe un testamento. Primeramente vamos a hablar del juicio sucesorio testamentario. Así tenemos que en la legislación de la Ciudad de México, el artículo 1282 del Código Civil establece estas dos formas de transmitir la propiedad después del fallecimiento. Pero para el juicio testamentario exige nuestra legislación que el fallecido, que también se le denomina el decajus o autor de la sucesión, haya expresado su voluntad en un testamento público abierto, en donde haya manifestado libremente a quién o a quienes se deben de transmitir sus bienes, ¿sí?, después de su muerte. Si el testamento se realiza con todas las formalidades de ley, el acto se considera libre, personalísimo, irrevocable en cualquier tiempo de la vida del autor de la sucesión, lo cual significa que él puede disponer libremente de sus bienes como le plazca, puede poner las condiciones que él quiera a los herederos o legatarios, e incluso puede dejar sus bienes a personas extrañas a la familia. Cuando se cumplen con todas las formalidades de ley, la voluntad del testador tiene la fuerza legal suficiente para que se cumpla cabalmente. Así lo establecen los artículos 1295 y 1344 del Código Civil de la Ciudad de México. Ahora, cuando usted realiza su testamento, tiene dos opciones para transmitir su patrimonio a sus herederos. Uno es a título universal y otro a título particular. A título universal significa que usted, como autor de la sucesión, dispone que su patrimonio se transmita a sus herederos de manera genérica, a todos ellos, para que lo disfruten de manera proporcional y de acuerdo a como lo establece la ley. Bien, pero así como reciben sus bienes y derechos, también reciben sus obligaciones y deudas que usted haya contraído en vida y que no se extinguen con la muerte. Y esa obligación de responder a las deudas solamente es hasta un monto igual de los bienes que reciben en la herencia, es lo que se conoce como a beneficio de inventario. A título particular significa que usted, como autor de la sucesión,
dispuso que uno o más bienes que usted haya señalado de manera específica sean transmitidos a determinadas personas. A esta forma de transmitir el patrimonio después de la muerte se le llama legado. Y esos bienes que usted haya señalado que se transmitan a través de un legado salen del caudal hereditario que ha de repartirse entre el resto de los herederos. Las diferencias entre el heredero y el legatario son bastantes. El heredero universal, como lo dije, si es heredero único, pues va a recibir la totalidad de los bienes, pero si son dos o más personas, van a recibir el patrimonio del autor de la sucesión de manera genérica para que se reparta de manera equitativa entre ellos. Pero así como van a recibir sus bienes y derechos, también reciben la obligación de cumplir con las deudas del autor de la sucesión que no se extinguen con su muerte. Pero esa obligación de cumplir con esas deudas solamente es a beneficio de inventario. Esto quiere decir que solamente responden hasta un monto igual de lo que corresponda a los bienes recibidos en herencia. Ahora, el legatario tiene varios beneficios, son los siguientes. En primer lugar, es que el bien o los bienes que haya recibido en legado quedan excluidos del caudal hereditario. Segundo, va a recibir los bienes legados exentos de cualquier carga, a menos que el autor de la sucesión le haya impuesto alguna carga o gravamen, por ejemplo, como dar una renta vitalicia, cosas similares. Tercero, es que el legatario no va a responder de las obligaciones de deudas contraídas por el autor de la sucesión. Solamente va a responder cuando los bienes heredados para repartirse de manera genérica no alcancen para cubrir esas deudas. Entonces sí, deberá de responder también a beneficio de inventario, o sea, hasta un monto igual del bien que recibió legado. Ahora, el legatario, además de recibir los bienes legados, tiene derecho a participar en la herencia que se ha de repartir de manera genérica. Antes de concluir esta cápsula jurídica, quiero referirme a la importancia de elaborar un testamento. Es un documento que le puede ayudar a usted a mitigar en el futuro una gran cantidad de problemas intrafamiliares cuando usted fallezca. Pero también lo puede ayudar a usted a estipular ciertos fideicomisos para apoyar a seres queridos que usted desee, ya sea para tener una carrera, para enfrentar un problema de salud, o bien para que reciba una cantidad periódica de dinero, e incluso hasta registrar hijos que usted en su oportunidad no registró ante el registro civil. También puede estipular ahí la forma en que se han de cumplir sus obligaciones que no se extinguieron con su muerte. Pero lo más importante es que un testamento puede garantizar en gran medida que sus bienes que usted generó en vida no se pierdan. Esto en la actualidad es un riesgo, porque con los avances electrónicos muchas personas pueden tener acceso a los datos personales suyos y de sus herederos y de los bienes. Y dolosamente pueden elaborar documentos con los cuales logren despojarlos, lo cual sería una catástrofe. Lo recomendable es que usted reciba la asesoría jurídica de un abogado competente en la materia, con el objeto de que aconseje sobre todas las formalidades que debe de cumplirse y algunas posibles situaciones que se pueden presentar en el futuro y que pueden llevar a que su testamento se declare nulo o inoficioso. Lo invito a que continúe viendo nuestras cápsulas jurídicas, donde vamos a tratar más a fondo este problema. A continuación, hablaremos de la sucesión legítima, de las etapas de estos juicios sucesorios, los criterios de la Corte que emitió en relación a ellos. También lo invito a que vea otras cápsulas jurídicas que ya tenemos en redes, que son la pensión alimenticia, la pensión compensatoria, y próximamente, en unos días, hablaremos del divorcio unilateral, de la guardia y custodia, la violencia intrafamiliar. Le agradeceré que nos dejen sus comentarios y si tiene alguna duda, háganoslo saber, ahí aparecen nuestras redes, nos comprometemos a contestar todo. Muchas gracias. Gracias por seguirnos.